por venir, Pablo. Gracias a usted. Bueno, ¿qué significa la aprobación de esta emergencia social en lo inmediato, no? A ver, sabemos que de diputados tiene que pasar al Senado, tiene que reglamentarse, va a tardar un tiempo, pero ¿qué significa en concreto? Creo que significa reconocer una situación que estamos viviendo en el país, la dificultad que distintos sectores de la sociedad están teniendo, no ya para llegar a fin de mes, sino específicamente para poder alimentarse, y me parece que la situación realmente amerita llamarla de emergencia y que el Estado destine recursos para al menos paliar esta situación hasta que tengamos una estabilidad económica que nos permita ya tomar otro tipo de medidas que sean más sustentables en el tiempo y que permitan generar más ingresos a largo plazo para la población. ¿Cómo ves el tema económico? ¿Esto se va a solucionar con partidas nuevas, con reasignación de partidas? ¿Cómo administrativamente el gobierno va a tener que actuar para dar satisfacción a esta ley? Me parece cualquiera de las dos opciones que esté sobre la mesa sería válida, en tanto y en cuanto se pueda atender esta necesidad y esta urgencia realmente que están viviendo muchos sectores de nuestra sociedad, y nosotros lo vemos día a día en distintos informes que tenemos hechos, de cómo perdió poder adquisitivo el haber mínimo jubilatorio, la asignación universal por hijo, incluso con distintos aumentos que se fueron anunciando. Realmente lo que notamos es que estos aumentos no fueron suficientes para mantener el poder adquisitivo, y lo vemos reflejado en distintos indicadores, en distintas estadísticas, y lo palpamos día a día en la calle. Esta ley de emergencia se habla que va a tener un impacto promedio de 8.000 millones de pesos, promedio, porque bueno, hablan entre 8, 10 por ahí, entre 6 y 10. Sí. ¿Puede llevarse adelante sin afectar zonas sensibles? Digo, por esta reasignación de partidas que uno teme, ¿no? De dónde van a sacar para llevar esta emergencia y aplicar la emergencia alimentaria. Bueno, realmente es que me parece que tenemos poco margen de maniobra, creo que es lo que vos estás manifestando, para conseguir esos 4, 8, 10 mil millones de pesos que haría falta para fondear esta medida. Y me parece que lo que se impone acá, en línea con lo que se viene hablando en el último tiempo, y que tiene que ver con el gasto que tenemos en intereses de la deuda y toda la situación financiera del Estado, me parece que esta medida de urgencia que se está tratando en el Congreso tiene necesariamente que venir de la mano de otras discusiones, como por ejemplo el tema del reperfilamiento de la deuda, para que permita tener un fondeo sustentable en el mediano largo plazo esta medida que se va a tomar. Bueno, la sumamos a Alejandra Escarano, que es economista. Gracias. Alejandra, bienvenida. Hola. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, quería leerte estas palabras, ¿no?, que dijo ayer Miguel Ángel Pichetto. Dijo: el concepto de hambre no es aplicable a la Argentina. Quiero que me digan lugares o focos en donde no se come. No creo que en la Argentina haya una hambruna parecida a la de un país africano. Bueno, mezcló varios temas ahí, pero ¿qué opinas de eso? La verdad es que pareciera que Miguel Ángel Pichetto hace tiempo que no salió de la Casa Rosada de Olivos, porque basta con recorrer un poco la provincia de Buenos Aires y hasta la capital para ver, ni hablar del resto del país, que el tema del hambre es un tema bien real y concreto que está sucediendo. Basta con ver las cifras oficiales, donde el 50% de los menores de 14 años son pobres. En el conurbano bonaerense esa cifra es superior al 60%. Así que no lo decimos nosotros, lo dicen las estadísticas oficiales, y basta con caminar por la calle. O sea, ya con estar en la indigencia, quiere decir que lo alimentario está cubierto, no cubrir lo alimentario básico, con lo cual ahí ya hay hambre, con indigencia hay hambre. Sí, las cifras de indigencia que hay son, digamos, viejas, pero se calcula que va a haber 5 millones de nuevos pobres y también unos cuantos nuevos indigentes. Esto significa que no alcanzan a cubrir la canasta básica alimentaria. Claro. Dicho de otra forma, no comen todos los días o comen menos de una vez al día. Entonces, bueno, esto es un problema, hay que resolverlo, y bueno, la emergencia alimentaria que se está discutiendo es justamente, como lo dice la ley, una ley de emergencia. Es para en el corto plazo solucionar los temas urgentes, y después en el largo plazo obviamente va a haber que aplicar otras políticas, y en el corto plazo lo que tiene que hacer el Ejecutivo es ampliar las partidas presupuestarias y destinar más fondos a las políticas alimentarias para que la comida llegue a la gente, y bueno, a partir de diciembre va a haber que pensar un plan a largo plazo para generar trabajo. Bueno, esto se está debatiendo en el Congreso, si les parece. Economistas que tenemos en el
el piso con nosotros, bueno, comentaban algunas cosas sobre los reclamos, por ejemplo, los reclamos que hacía el diputado Sadi de la provincia de Catamarca. ¿Y qué decían ustedes? No, lo que comentábamos acá con la colega es que si bien las provincias durante estos años recibieron más recursos de parte del Estado Nacional en el marco del nuevo acuerdo fiscal, también es cierto que hay que reconocer que han recibido más obligaciones y que muchas cuestiones que eran atendidas por el Estado Nacional, como decía el diputado, ahora tienen que ser cubiertas por las provincias. Por ejemplo, esto de redujo la tensión alimentaria. Exactamente, todo lo que tiene que ver con lo alimentario, el Estado Nacional, como decía el diputado, se desprendió completamente de esa responsabilidad y le está empezando a transferir a las provincias la presión de gestionar el problema del hambre en la Argentina. Claro. Y también decíamos, Alejandra, que esta rebaja del IVA finalmente quedó licuada, ¿no?, en este contexto inflacionario. Sí, el gobierno tomó básicamente dos medidas, que fue la tasa cero del impuesto al valor agregado y una rebaja en las retenciones del impuesto a las ganancias. Son medidas que desfinanciaron las provincias, por eso las provincias le estaban reclamando al gobierno nacional. Y ayer o anteayer, cuando lanzaron el nuevo listado de precios cuidados, reconocían desde comercio que la rebaja del IVA o la tasa cero del IVA había solo rebajado los 14 productos en un 0,9%. Es decir, que habían desfinanciado las provincias y el resultado de la política había sido muy escaso, con una rebaja menor al 1%. ¿Y qué opinas de las nuevas listas de precios cuidados y demás? Tienen un aumento del 10% en general, promedio. Sí, los aumentos son muy variables, pero en algunos productos esenciales, como por ejemplo el aceite o la leche, los aumentos, si uno ve lo que pasó desde diciembre del 2015 a estos últimos precios del 2019, los aumentos estuvieron muy por arriba de la inflación, muy por arriba de lo que fueron las paritarias. Entonces cada vez le alcanza menos la plata a la gente. Y si uno mira, por ejemplo, hoy va a salir... ¿El programa Precios Cuidados hoy sirve o no sirve? Lo que pasa es que el programa Precios Cuidados quedó desvirtuado. Antes era un programa de precios de referencia, una canasta de más de 500 productos. Hoy es una canasta de precios de segundas marcas y muy pocos productos. Entonces ya no tiene el efecto que buscaba el programa original y la verdad que no son precios de referencia. Uno tiene que ir a muy pocos productos de segundas marcas. Hay un montón de cosas que antes estaban de productos como pollo, carne, productos de limpieza y demás que estaban en el precio cuidados original y que ahora ya no están. Entonces todo eso afecta el poder adquisitivo de la gente. Si uno, por ejemplo, mira el último IPC, que fue en julio, hoy estaría saliendo a la tarde el de agosto, lo que uno ve es que, por ejemplo, la inflación acumulada de este año era 25%, pero cuando uno iba a alimentos y bebidas era 27%. Entonces esto afecta directamente los ingresos de los salarios más bajos, que se destinan 100% a los alimentos y bebidas. Me corro un poquito de este tema de los precios, pero me gustaría preguntarle a ambos cómo se está viendo lo que está sucediendo hoy en el Congreso desde afuera y específicamente desde el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué lo digo? Porque más allá de todo lo que pasó después de las PASO, seguramente tendrán el ojo puesto en la Argentina en cuanto a la aprobación de esta ley, y hoy se habla de que el Fondo Monetario va a recibir al ministro Lacunza a fin de mes, pero no se habla del desembolso. Sí, creo que lo que se está hablando en el Congreso tiene que ser también un mensaje para el Fondo Monetario Internacional, en el sentido de que la Argentina tiene que mantener su compromiso de cumplir con sus deudas, quizá no en el tiempo en que estaban previstas, porque ya estuvo visto que el acuerdo que se había firmado el año pasado no es de posible cumplimiento, pero sí es un mensaje también al fondo de que tenemos que priorizar la cuestión alimentaria y el bienestar mínimo que necesitan los trabajadores, los jubilados argentinos, y que por lo tanto tenemos que combinar tanto ese bienestar con el cumplimiento de las obligaciones que tenemos como Estado. Hoy, con respecto al fondo, hubo una conferencia de prensa, ¿no? Y ahí hubo un malentendido, porque le preguntaron al portavoz del fondo si había habido algún incumplimiento de las reglas por parte del fondo, y el hombre dijo no, por supuesto que no, del fondo. Y acá muchos medios lo reflejaron como que estaba diciendo que la Argentina había cumplido con todas las metas del fondo. No, no fue así. Estaba hablando del fondo. Ellos todavía no se expidieron sobre si la Argentina cumplió o no cumplió, porque primero que entiendo que hay una visita técnica que todavía no llegó. Sí, a ver, el fondo ha sido demasiado laxo en este acuerdo, así que
las cuestiones formales muchas veces quedan de lado. Igualmente, digamos, lo que está pasando y básicamente este proyecto que se está discutiendo no tiene que ser una excusa para decir que no se cumplió con el acuerdo con el fondo, porque justamente, como todas las políticas que se aplicaron a raíz de este acuerdo llevaron a esta crisis social, había una cláusula que había extendido del 0,2% del PBI al 0,3% para poder destinar gasto social a los sectores más vulnerables. Así que tranquilamente estas políticas que se estarían tomando, si se vota la emergencia, estarían de ese... Y cumplido, digamos, el gobierno había dicho que se cumplió todo lo que había pedido el fondo, ¿es verdad? Lo que pasa es que el gobierno dice que tenía que cumplir todo hasta el primer semestre, y hasta el primer semestre venía cumpliendo con las metas fiscales. Pero bueno, después pasaron algunas cosas y... Si uno sería un contador, diría que los hechos posteriores también se tienen que tener en cuenta. Y bueno, vamos a ver qué hace el fondo, porque es muy difícil predecir el fondo con el comportamiento que ha tenido con este acuerdo. Este desembolso, para que se produzca, te juzgan los primeros 2 meses, nada más. Los primeros 2 trimestres, el primer semestre, nada más. En principio sí, pero es muy difícil predecir al fondo y es una decisión más política que económica o de cumplimiento de metas. Dependemos de la decisión política que toma el Fondo Monetario Internacional. Teniendo en cuenta esa decisión política y de la laxitud de la que vos hablabas de este acuerdo, es muy probable que el desembolso, digamos, esté atado al 27 de octubre o a un posible balotaje. Totalmente, y me parece que el planteo que tiene que venir desde el lado de la Argentina es que más allá de que se hayan cumplido esas cuestiones técnicas que se preveían en el acuerdo, el punto es ¿para qué estaban ahí esas cuestiones técnicas? Esas cuestiones técnicas se suponía que iban a generar un sendero de crecimiento en la economía argentina que iba a permitir repagar paulatinamente ese préstamo que el fondo nos hizo. Y más allá de si cumplimos o no con esta cuestión técnica, me parece que lo importante y lo fundamental es que el resultado de esa cuestión técnica no se cumplió, no hubo ningún sendero de crecimiento y hoy por hoy no tenemos las divisas ni la posibilidad económica de repagar ese préstamo. Por lo tanto, me parece que la conclusión es que ese acuerdo, independientemente de lo técnico que podamos hablar, es letra muerta y se va a tener que rediscutir. Bueno, para terminar y enganchando con lo que está pasando, esta ley no va a desequilibrar las cuentas del gobierno y tampoco implica un incumplimiento con el fondo. No, para nada. Estamos hablando de 10.000 millones de pesos. Es un monto que tranquilamente el gobierno, a través de readecuaciones presupuestarias, puede financiar. Y además muchas veces se trata de decisiones políticas. El presupuesto refleja las políticas públicas que quiere llevar adelante ese gobierno. Y cuando tuvo que aumentar los intereses de la deuda para hacer frente al pago de los intereses por el fuerte endeudamiento de los últimos 3 años, lo hizo. Así que si quiere solucionar la emergencia alimentaria, también lo puede hacer. Alejandra y Pablo, muchas gracias a los dos. Gracias.